Antes de comenzar con esta historia impactante y llena de emociones, quiero invitarte a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de las historias reales y conmovedoras que compartimos aquí, relatos que muchas veces han sido olvidados o incluso ocultados, pero que merecen ser escuchados. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo a la luz estas verdades y honrando a quienes realmente hicieron historia. Así que, suscríbete, activa el signo y prepárate para conocer la historia de los soldados mexicanos que salvaron a la nación, una historia que quisieron esconder, pero que hoy, juntos, vamos a recordar. Las balas silbaban sobre mi cabeza mientras el polvo y el sudor se mezclaban en mi frente, cegándome por un instante. El olor a pólvora y tierra quemada era tan intenso que sentía que se me impregnaba en la piel, en los huesos, en el alma. Recuerdo ese momento como si fuera ayer, aunque han pasado años desde aquel día en que, junto a mis hermanos de armas, nos convertimos en los soldados mexicanos que salvaron a la nación. Una historia que, por razones que aún me cuesta comprender, muchos quisieron esconder, borrar de los libros, de la memoria colectiva, como si nunca hubiera sucedido. Pero yo estuve ahí. Yo lo viví, y hoy, por fin, me atrevo a contarla. Mi nombre es Julián Hernández, y nací en un pequeño pueblo de Veracruz, donde el sol calienta la tierra y la gente aprende desde niño a trabajar duro. Mi padre fue campesino, y mi madre, costurera. Crecí entre el olor a maíz recién molido y el sonido de las cigarras al atardecer. Nunca imaginé que algún día vestiría un uniforme, ni mucho menos que cargaría un fusil para defender a mi país. Pero la vida, como la guerra, nunca pregunta si estás listo. Todo comenzó en el verano de 1846, cuando los rumores de invasión se convirtieron en realidad. Los estadounidenses cruzaron la frontera, y la noticia llegó a nuestro pueblo como un trueno. Recuerdo a mi padre sentado en la mesa, con el rostro serio, leyendo una carta que había traído el cartero. «Julián, te llaman al servicio», me dijo, con la voz quebrada. Yo tenía apenas 19 años, y aunque el miedo me apretaba el pecho, sentí también un extraño orgullo. Iba a defender mi tierra, mi gente, mi hogar. El viaje a la capital fue largo y agotador. Éramos un grupo de muchachos, la mayoría apenas mayores de edad, con los ojos llenos de incertidumbre y los corazones palpitando de miedo y esperanza. En el tren, conocí a Tomás, un joven de Oaxaca, de piel morena y sonrisa fácil, que se convertiría en mi mejor amigo. ¿Listo para convertirte en héroe, Julián?, me preguntó, bromeando, mientras compartíamos un pedazo de pan duro. Yo solo pude reír, aunque por dentro temblaba. Al llegar a la Ciudad de México, el caos era palpable. Soldados corriendo de un lado a otro, oficiales gritando órdenes, mujeres llorando en las calles. Nos asignaron al batallón de San Blas, bajo el mando del teniente coronel Felipe Santiago Jicotencat, un hombre de mirada firme y voz serena, que nos inspiraba respeto y confianza. «Muchachos, la patria los necesita. No les prometo gloria, pero sí les aseguro que lucharemos con honor», nos dijo en nuestro primer día de instrucción. Los días siguientes fueron un torbellino de entrenamiento, marchas, disparos y noches en vela. Aprendimos a cargar y disparar el fusil, a cavar trincheras, a soportar el hambre y el cansancio. Pero lo más difícil fue aprender a convivir con el miedo. Cada noche, antes de dormir, pensaba en mi madre, en su abrazo cálido, en la risa de mis hermanas. Me preguntaba si volvería a verlas, si algún día regresaría a mi pueblo. La batalla decisiva llegó en septiembre de 1847, cuando los estadounidenses avanzaron hacia el castillo de Chapultepec. Nos ordenaron defender la fortaleza a toda costa. Recuerdo la noche anterior, cuando nos reunimos alrededor de una fogata improvisada. Tomás sacó una pequeña guitarra y comenzó a tocar una melodía triste. «Si muero mañana, Julián, dile a mi madre que la quiero», me dijo, con los ojos brillando la luz del fuego. «No digas tonterías, Tomás. Vamos a salir de esta», le respondí, aunque en el fondo sabía que la muerte nos rondaba. El amanecer del 13 de septiembre fue gris y silencioso. El aire estaba cargado de tensión. Desde lo alto del castillo, veíamos las filas interminables de soldados enemigos acercándose, sus uniformes azules brillando bajo el sol. El teniente coronel Jicotencat nos reunió a todos. «Hoy, muchachos, la patria nos mira. No podemos fallar», dijo, y su voz retumbó en las murallas. El primer cañonazo sacudió el castillo, y el infierno se desató. Corrí a mi puesto, el corazón latiendo como un tambor.
Disparé una y otra vez, viendo caer a mis compañeros, escuchando los gritos de dolor y las órdenes desesperadas de los oficiales. El humo lo cubría todo, y por momentos no sabía si estaba vivo o muerto. Sentí una bala rozar mi brazo, el dolor agudo me hizo caer, pero me levanté. No podía rendirme. En medio del caos, vi a Tomás luchando cuerpo a cuerpo con un soldado enemigo. Corrí hacia él, gritando su nombre. Logré apartar al enemigo, pero Tomás ya estaba herido. «No me dejes, Julián», susurró, y lo arrastré hasta una esquina protegida. «Aguanta, hermano, aguanta», le decía mientras intentaba detener la sangre que brotaba de su costado. La batalla duró horas, aunque a mí me parecieron siglos. Cuando finalmente los estadounidenses tomaron el castillo, muchos de nosotros yacíamos heridos o muertos. Recuerdo ver la bandera mexicana caer, y sentí una rabia y una tristeza tan profundas que creí que me ahogaría. Pero también sentí orgullo. Habíamos resistido, habíamos luchado hasta el final. Después de la batalla, nos hicieron prisioneros. Nos llevaron a un campamento improvisado, donde apenas nos daban de comer. Tomás murió esa noche, en mis brazos. Lloré como nunca antes, sintiendo que una parte de mí se iba con él. «No te olvidaré, hermano», le prometí, y aún hoy, tantos años después, cumplo esa promesa. Cuando finalmente nos liberaron, regresé a mi pueblo. La guerra había terminado, pero la herida seguía abierta. Muchos de mis compañeros no volvieron. Los que sí, éramos sombras de lo que fuimos. La gente nos miraba con respeto, pero también con lástima. Nadie quería hablar de la guerra, de la derrota, de los muertos. Pronto, la historia de nuestra resistencia en Chapultepec comenzó a desvanecerse, a ser ignorada, como si fuera una mancha en la memoria nacional. Pero yo no podía olvidar. Cada noche, al cerrar los ojos, veía los rostros de mis amigos, escuchaba sus voces, sentía el peso de sus sacrificios. Me preguntaba por qué nadie quería recordar lo que hicimos, porque preferían el silencio al honor. Un día, reuní el valor para preguntar al alcalde del pueblo, un hombre gordo de bigote espeso, que siempre hablaba de progreso y futuro. «Señor alcalde, ¿por qué no se habla de los soldados que defendieron Chapultepec?», le pregunté. Me miró con incomodidad, como si mi pregunta fuera una molestia. «Julián, la gente quiere olvidar la guerra. Fue una derrota, una vergüenza. Mejor mirar hacia adelante», respondió, encogiéndose de hombros. Sentí una rabia sorda crecer en mi pecho. ¿Vergüenza? ¿Acaso era vergonzoso defender la patria, luchar hasta el último aliento? Con el tiempo, entendí que la historia la escriben los vencedores, y que a veces los héroes incómodos son condenados al olvido. Pero yo me negué a aceptar ese destino. Comencé a escribir mi historia, la de mis compañeros, en un cuaderno viejo que guardaba bajo mi cama. Escribía cada noche, recordando los detalles, los nombres, los rostros. Quería que, algún día, alguien supiera la verdad. Años después, cuando ya era un hombre mayor, un joven periodista llegó al pueblo. Se llamaba Ricardo y buscaba historias olvidadas de la guerra. Alguien le habló de mí y vino a verme. «¿Usted luchó en Chapultepec?», me preguntó, con los ojos llenos de curiosidad. Asentí y le mostré mi cuaderno. Pasamos horas hablando, recordando, llorando. Ricardo prometió que contaría nuestra historia, que el país sabría lo que hicimos. Pero poco después, el periodista desapareció. Nadie supo qué le pasó. Algunos decían que había recibido amenazas, que le advirtieron que no removiera el pasado. Otros decían que simplemente se cansó y se fue. Yo nunca lo supe con certeza, pero mi cuaderno desapareció con él. Hoy, sentado en el porche de mi casa, viendo el sol ponerse sobre los campos de maíz, me pregunto si algún día la verdad saldrá a la luz. Si alguien recordará a Tomás, a Xicoténcatl, a los cientos de jóvenes que dieron su vida por México. A veces, siento que la historia nos ha traicionado, que nos ha condenado al olvido. Pero otras veces, cuando escucho a los niños jugar en la plaza, gritando y riendo, siento que nuestro sacrificio no fue en vano. Porque, aunque intentaron esconder nuestra historia, aunque quisieron borrar nuestros nombres, nosotros estuvimos ahí. Luchamos, resistimos. Y, aunque perdimos la batalla, salvamos el honor de la nación. Y eso, nadie podrá quitárnoslo jamás. Recuerdo una tarde, años después de la guerra, cuando una mujer llegó a mi casa. Era la madre de Tomás. Venía desde Oaxaca,
con el rostro surcado de arrugas y los ojos llenos de lágrimas. «¿Usted conoció a mi hijo?», me preguntó, y yo sentí que el corazón se me encogía. La invité a pasar, le serví un café y le conté todo lo que pude recordar de Tomás, su risa, su valentía, su última canción junto al fuego. Lloramos juntos, y al despedirse, me abrazó con fuerza. «Gracias por no olvidarlo», me dijo, y en ese momento supe que mi deber era mantener viva la memoria de todos los que cayeron. Con el tiempo, otros veteranos comenzaron a visitarme. Nos reuníamos en la plaza, compartiendo historias, recordando los caídos. Algunos traían medallas, otros solo cicatrices. Pero todos compartíamos el mismo dolor, la misma rabia, la misma esperanza de que algún día se hiciera justicia a nuestra memoria. Un día, un grupo de jóvenes del pueblo nos pidió que les contáramos nuestra historia. Se sentaron a nuestro alrededor, escuchando en silencio, con los ojos abiertos de asombro. Les hablé de la batalla, del valor, del miedo, de la pérdida. Les conté cómo, a pesar de todo, nunca dejamos de luchar. Al final, uno de los muchachos se levantó y dijo: «Ustedes son héroes, aunque quieran esconderlo». Sus palabras me llenaron de orgullo y de tristeza. Porque sí, fuimos héroes, pero también fuimos olvidados. A veces, me pregunto qué habría pasado si hubiéramos ganado la guerra. ¿Nos habrían celebrado? ¿Habrían construido monumentos en nuestro honor? ¿O habríamos sido olvidados igual, víctimas de la indiferencia y el miedo al pasado? No lo sé. Pero sí sé que, aunque la historia oficial nos ignore, nuestra verdad vive en quienes la escuchan, en quienes la cuentan, en quienes se niegan a olvidar. Hoy, al escribir estas palabras, siento que cumplo con mi deber, que, aunque mi voz sea débil y mi cuerpo cansado, mi historia llegará a alguien en algún lugar. Y mientras eso suceda, los soldados mexicanos que salvaron a la nación seguirán vivos, aunque sea en la memoria de unos pocos. La noche cae sobre el pueblo, y el canto de los grillos llena el aire. Cierro los ojos y veo, una vez más, el castillo de Chapultepec, las banderas ondeando, los rostros de mis amigos. Siento el peso del fusil en mis manos, el temblor de las piernas, el latido acelerado del corazón. Escucho la voz de Xicoténcatl, firme y serena: «No podemos fallar». Y sé que no fallamos. Que, aunque la historia nos haya dado la espalda, nosotros cumplimos con nuestro deber. A veces, los héroes no llevan capa ni reciben medallas. A veces, los héroes son muchachos asustados, campesinos, obreros, estudiantes que se enfrentan al miedo y a la muerte por amor a su tierra. A veces, los héroes son olvidados, pero mientras haya alguien que los recuerde, su sacrificio no será en vano. Por eso escribo estas palabras, para que, algún día, cuando alguien pregunte por los soldados mexicanos que salvaron a la nación, haya una voz que responda: sí, existieron, lucharon, y aunque quisieron esconder su historia, su valor vive en cada rincón de esta tierra. Y así, mientras el sol se oculta y la noche envuelve mi casa, siento que, al fin, he cumplido mi promesa, que la historia que quisieron esconder, hoy, por fin, ha sido contada. Pero la memoria es frágil, y el olvido acecha en cada esquina. Por eso, cada vez que puedo, reúno a los niños del pueblo y les cuento la historia. Les hablo de Tomás, de Xicoténcatl, de los muchachos que defendieron Chapultepec. Les muestro el lugar donde guardo la vieja medalla que me dieron, el único reconocimiento que recibí. Les digo que la verdadera gloria no está en las estatuas ni en los libros, sino en el corazón de quienes se atreven a recordar. A veces, los niños me preguntan si tengo miedo de que, algún día, nadie recuerde nuestra historia. Les respondo que sí, que el miedo al olvido es real. Pero también les digo que, mientras haya alguien dispuesto a escuchar, la memoria sobrevivirá. Porque la historia no es solo lo que está escrito en los libros, sino lo que vive en la gente, en sus palabras, en sus recuerdos. Y así, noche tras noche, sigo contando la historia. Porque sé que, aunque intenten esconderla, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Porque sé que, aunque el tiempo pase y las generaciones cambien, el valor de los soldados mexicanos que salvaron a la nación nunca será olvidado del todo. Y si algún día, cuando yo ya no esté, alguien encuentre estas palabras, le pido que no las guarde en un cajón, que no las deje acumular polvo, que las lea, que las comparta, que las grite si es necesario. Porque sólo así, la historia que quisieron esconder vivirá para siempre. Así termina mi relato, pero no mi esperanza. Porque mientras haya memoria,
Mientras haya verdad, los héroes nunca mueren. Y nosotros, los soldados mexicanos que salvaron a la nación, seguiremos vivos en cada corazón que se niegue a olvidar. A veces, cuando la noche es especialmente silenciosa y el viento sopla entre los árboles del patio, me parece escuchar de nuevo los ecos de aquellos días. El crujir de las botas sobre la grava, el murmullo de las oraciones antes de la batalla, el llanto ahogado de los que sabían que no volverían a casa. Esos recuerdos me visitan como fantasmas, y aunque a veces quisiera ahuyentarlos, sé que son parte de mí, que me han hecho quien soy. Después de la guerra, la vida nunca volvió a ser igual. El pueblo parecía el mismo, pero yo ya no lo era. Caminaba por las calles de tierra, saludando a los vecinos, pero sentía que había una distancia invisible entre ellos y yo. Algunos me miraban con admiración, otros con lástima, y unos pocos, con una especie de temor reverente. Pero nadie preguntaba, nadie quería saber realmente lo que habíamos vivido. Era como si el dolor fuera contagioso, como si temieran que, al escuchar mi historia, sus propias heridas se abrieran. Mi madre me recibió con los brazos abiertos, llorando de alegría y de tristeza al mismo tiempo. Me abrazó tan fuerte que sentí que podía romperme, pero no me quejé. Necesitaba ese abrazo, necesitaba sentir que aún pertenecía a algún lugar. Mis hermanas, ya más grandes, me miraban con ojos curiosos, como si intentaran reconocer al hermano que se había ido y al hombre que había regresado. Mi padre, siempre parco, me dio una palmada en el hombro y me dijo, «Bienvenido a casa, hijo». No necesitaba más palabras. En ese gesto, sentí todo el amor y el orgullo que no sabía expresar. Pero las noches eran difíciles. Me despertaba sudando, con el corazón desbocado, reviviendo una y otra vez los momentos más oscuros de la batalla. Veía los rostros de mis amigos caídos, escuchaba sus gritos, sentía el peso de la culpa y la impotencia. A veces, salía al patio y me sentaba bajo el cielo estrellado, buscando consuelo en la inmensidad del universo. Me preguntaba si algún día podría dejar atrás el pasado, si podría encontrar paz. Un día, mientras trabajaba en el campo con mi padre, él se detuvo y me miró con seriedad. «Julián, la guerra te cambió, pero no dejes que te robe la vida. Tienes derecho a ser feliz, a seguir adelante». Sus palabras me sorprendieron. Nunca había hablado de mis pesadillas, de mi dolor, pero él lo sabía. Los padres siempre saben. Asentí en silencio, prometiéndome a mí mismo que intentaría honrar su consejo. Poco a poco, fui encontrando pequeños momentos de alegría. El aroma de café por la mañana, el canto de los pájaros al amanecer, la risa de mis sobrinos jugando en el patio. Aprendí a valorar las cosas simples, a agradecer por cada día de vida. Pero la herida seguía ahí, latente, recordándome que había una deuda pendiente con la memoria de mis compañeros. Fue entonces cuando decidí buscar a las familias de los caídos. Sentía que era mi deber contarles la verdad, darles al menos el consuelo de saber que sus hijos, hermanos, padres, habían luchado con honor. El primer viaje fue a Oaxaca, para visitar a la madre de Tomás. El camino fue largo y difícil, pero cada paso me acercaba a la redención. Cuando llegué a su casa, una humilde choza de adobe, la encontré sentada en el umbral, hilando lana. Me presenté, y al escuchar el nombre de su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me invitó a pasar, y durante horas le conté todo lo que recordaba de Tomás, su valentía, su generosidad, su última canción. Ella escuchaba en silencio, apretando entre sus manos un pañuelo bordado. Al final, me abrazó y me dijo, «Gracias, hijo, ahora puedo dormir en paz». Salí de esa casa con el corazón más ligero, sabiendo que había hecho lo correcto. Visité a otras familias, en Puebla, en Hidalgo, en Morelos. Cada encuentro era diferente, pero todos compartían el mismo dolor, la misma necesidad de saber, de recordar. Algunos me recibieron con gratitud, otros con rabia, buscando un culpable para su pérdida. Yo solo podía ofrecerles la verdad, por dura que fuera. En uno de esos viajes, conocí a Mariana, la hermana de un compañero caído. Era una joven de ojos oscuros y mirada firme, que me recibió con desconfianza. «¿Por qué vienes ahora, después de tanto tiempo?», me preguntó. Le expliqué mi propósito, y poco a poco, su actitud fue suavizándose. Pasamos la tarde hablando, compartiendo recuerdos, llorando juntos. Al despedirme, me tomó de la mano y me dijo, «No dejes que los olviden, Julián. Prométeme que seguirás contando su historia». Le prometí que lo haría, y esa promesa se convirtió en mi misión.
Con el tiempo, Mariana y yo nos hicimos amigos. Compartíamos el dolor de la pérdida, pero también la esperanza de que, algún día, la verdad saldría a la luz. Nos escribíamos cartas, contándonos nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos. Ella me animaba a seguir adelante, a no rendirme ante el olvido. Su amistad fue un bálsamo para mi alma herida. Pero no todos compartían nuestro deseo de recordar. En una ocasión, fui invitado a una reunión en la capital, donde se discutía la posibilidad de erigir un monumento en honor a los caídos en Chapultepec. Asistí con ilusión, pensando que, por fin, se haría justicia a nuestra memoria. Pero pronto me di cuenta de que las cosas no serían tan fáciles. La sala estaba llena de políticos, militares retirados, historiadores. Algunos hablaban de la importancia de honrar a los héroes, pero otros insistían en que era mejor dejar el pasado atrás. No podemos glorificar una derrota, decía uno de ellos, un hombre de voz grave y mirada fría. Debemos mirar hacia el futuro, no hacia las heridas del pasado. Sentí una rabia sorda crecer en mi pecho. Me levanté y tomé la palabra. Con todo respeto, señores, no se trata de glorificar una derrota, sino de honrar el valor de quienes dieron su vida por la patria. No podemos construir un futuro sólido si negamos nuestro pasado. Los jóvenes merecen saber la verdad, conocer el sacrificio de quienes los precedieron. Hubo un silencio incómodo. Algunos me miraron con simpatía, otros con fastidio. Al final, la propuesta fue rechazada. Salí de la sala con el corazón pesado, pero también con la determinación de no rendirme. Si las autoridades no querían recordar, lo haríamos nosotros, los sobrevivientes, los testigos. Así nació la idea de escribir un libro, un testimonio colectivo de los que estuvimos ahí. Reuní a otros veteranos, y juntos comenzamos a recopilar nuestras historias, nuestros recuerdos, nuestras cicatrices. Nos reuníamos en mi casa, alrededor de la mesa, compartiendo café y pan dulce, riendo y llorando al recordar. Cada uno aportaba su voz, su perspectiva, su verdad. El proceso fue doloroso, pero también sanador. Al poner en palabras nuestro dolor, sentíamos que le dábamos sentido, que lo transformábamos en algo útil. Algunos de los veteranos no sabían leer ni escribir, así que yo transcribía sus relatos, tratando de captar cada matiz, cada emoción. A veces, las palabras no eran suficientes, y entonces recurríamos al silencio, a las miradas, a los gestos. Cuando terminamos el manuscrito, lo enviamos a varias editoriales. La mayoría lo rechazó, alegando que no había interés en historias de guerra, que la gente prefería leer sobre héroes victoriosos, no sobre derrotas. Pero no nos rendimos. Finalmente, una pequeña editorial aceptó publicarlo, y aunque la tirada fue modesta, sentimos que habíamos logrado algo importante. El libro circuló entre los pueblos, pasando de mano en mano, de familia en familia. Algunos lo leían en voz alta, otros lo guardaban como un tesoro. Recibí cartas de personas que me agradecían por contar la verdad, por dar voz a los olvidados. Eso me dio fuerzas para seguir adelante, para seguir luchando contra el olvido. Pero la resistencia no tardó en aparecer. Un día, recibí una carta anónima, escrita con letras torpes. Deja de remover el pasado, o lo lamentarás. Al principio, me asusté. Pensé en mi familia, en mis amigos, en Mariana. Pero luego recordé a Tomás, a Jicoténcatl, a todos los que habían dado su vida sin pedir nada a cambio. No podía rendirme ahora. Compartí la carta con los otros veteranos, y juntos decidimos no dejarnos intimidar. Si nos callamos, habrán muerto en vano, dijo uno de ellos, un hombre de voz ronca y manos temblorosas. Nuestra única arma es la verdad. Y así, seguimos adelante, contando nuestra historia en escuelas, en plazas, en ferias. A veces, la gente nos escuchaba con atención, otras veces nos miraban con indiferencia. Pero sabíamos que, aunque solo una persona nos escuchara, ya valía la pena. Con el tiempo, la historia de los soldados mexicanos que salvaron a la nación comenzó a ganar fuerza. Algunos maestros incluyeron nuestro libro en sus clases, algunos periodistas escribieron artículos sobre nuestra lucha. Pero aún había quienes querían silenciarnos, quienes preferían la comodidad del olvido. Un día, recibí la visita de un hombre elegante, de traje oscuro y voz suave. Se presentó como funcionario de gobierno y me ofreció una suma considerable de dinero a cambio de que dejara de hablar públicamente sobre la batalla de Chapultepec. No queremos reabrir viejas heridas, don Julián. Es mejor dejar que el pasado descanse, me dijo, sonriendo con amabilidad.
Sentí una mezcla de rabia y desprecio. El pasado no descansa mientras haya injusticia, le respondí. No quiero su dinero. Quiero justicia, quiero memoria, quiero verdad. El hombre se marchó, y su sonrisa se desvaneció al cruzar la puerta. Supe entonces que mi lucha era más importante que nunca. A veces, me sentía cansado, agotado por la lucha constante contra el olvido. Pero entonces pensaba en Mariana, en los niños del pueblo, en las familias de los caídos. Sabía que no podía rendirme. Sabía que, aunque la historia oficial nos negara, nuestra verdad era más fuerte. Un día, Mariana vino a visitarme. Había envejecido, pero su mirada seguía siendo firme. Nos sentamos en el porche, viendo el atardecer. ¿Crees que algún día nos harán justicia?, me preguntó. Pensé en la pregunta, en todo lo que habíamos vivido, en todo lo que habíamos perdido. No lo sé, Mariana, pero mientras sigamos contando la historia, mientras sigamos recordando, ya estamos haciendo justicia. Ella sonrió, y en su sonrisa vi reflejada la esperanza de todos los que lucharon y murieron por México. Nos quedamos en silencio, escuchando el canto de los grillos, sintiendo la brisa fresca en el rostro. En ese momento, supe que, aunque la historia que quisieron esconder nunca apareciera en los libros de texto, viviría en nosotros, en nuestras palabras, en nuestros recuerdos. Con los años, mi salud fue deteriorándose. Las heridas de la guerra, físicas y emocionales, pasaron factura, pero nunca dejé de contar la historia. A veces, los niños del pueblo venían a visitarme, y yo les hablaba de la batalla, de la valentía, del sacrificio. Les mostraba la medalla de Tomás, el pañuelo bordado de su madre, el cuaderno donde escribí mi testimonio. Un día, uno de los niños, un muchacho de ojos vivaces y sonrisa traviesa, me preguntó, ¿por qué lucharon, don Julián, si sabían que podían morir? Me quedé pensando en la pregunta, en todo lo que había sentido aquel día en Chapultepec. Luchamos porque amábamos nuestra tierra, porque queríamos proteger a nuestras familias, porque creíamos en un México mejor. A veces, el valor no es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar del miedo. El niño asintió, y vi en sus ojos la semilla de la esperanza. Supe entonces que, aunque la historia que quisieron esconder nunca fuera reconocida oficialmente, viviría en el corazón de quienes se atrevieran a escuchar. En mis últimos días, recibí la visita de un joven historiador, que había leído nuestro libro y quería saber más. Pasamos horas hablando, revisando documentos, cartas, recuerdos. Me prometió que seguiría investigando, que no dejaría que nuestra historia se perdiera. Al despedirse, me miró a los ojos y me dijo, «Gracias por su valor, don Julián. Gracias por no rendirse». Esa noche, me senté en el porche, viendo las estrellas. Sentí una paz profunda, una sensación de misión cumplida. Sabía que, aunque mi tiempo en este mundo llegaba a su fin, la historia de los soldados mexicanos que salvaron a la nación seguiría viva, en las palabras, en los recuerdos, en la memoria de quienes se negaran a olvidar. Y así, mientras la brisa nocturna acariciaba mi rostro, cerré los ojos y recordé una vez más aquel amanecer en Chapultepec, el sonido de los cañones, el grito de «¡Viva México!», el abrazo de Tomás, la voz de Jicoténcatl. Supe entonces que, aunque quisieron esconder nuestra historia, nunca podrían borrar nuestro valor, nuestro sacrificio, nuestro amor por la patria, porque la memoria es más fuerte que el olvido, y la verdad, aunque la oculten, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y así termina mi relato, pero no mi esperanza, porque mientras haya memoria, mientras haya verdad, los héroes nunca mueren, y nosotros, los soldados mexicanos que salvaron a la nación, seguiremos vivos en cada corazón que se niegue a olvidar. Pero la vida, como la historia, nunca es lineal. Años después de mi muerte, supe, o al menos quiero creer, que el joven historiador cumplió su promesa. Descubrió documentos, cartas, testimonios que confirmaban lo que habíamos contado. Publicó un libro, más grande, más completo, que llegó a manos de maestros, estudiantes, familias. Poco a poco, la historia que quisieron esconder comenzó a salir a la luz. En el pueblo, los niños siguen jugando en la plaza, gritando y riendo, sin saber que, gracias al sacrificio de aquellos muchachos asustados, pueden hacerlo en libertad. Y en cada rincón de México, en cada corazón que se atreve a recordar, vive la memoria de los soldados mexicanos que salvaron a la nación. Porque la historia no es solo lo que está escrito en los libros, sino lo que vive en la gente, en sus palabras
en sus recuerdos. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, la memoria sobrevivirá. Así termina mi relato, pero no mi esperanza. Porque mientras haya memoria, mientras haya verdad, los héroes nunca mueren. Y nosotros, los soldados mexicanos que salvaron a la nación, seguiremos vivos en cada corazón que se niegue a olvidar. Y así llegamos al final de esta historia que, durante tanto tiempo, intentaron ocultar. Si esta narración te conmovió, si sentiste en el corazón la fuerza y el sacrificio de aquellos soldados mexicanos que salvaron a la nación, te invito a que dejes tu like, compartas este video con tus amigos y familiares, y sobre todo, que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, juntos, seguiremos rescatando y honrando las historias que merecen ser contadas y nunca olvidadas. Tu apoyo es fundamental para que más personas conozcan la verdad y para que la memoria de nuestros héroes siga viva. Déjame tu comentario aquí abajo. ¿Qué sentiste al escuchar esta historia? ¿Conoces a alguien que también merezca ser recordado? Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, con más relatos que tocan el alma y nos recuerdan quiénes somos. No olvides suscribirte y activar el signo. Hasta la próxima.